Nosotros vamos a ir iniciando la, la conferencia de hoy. Eh, Tenemos mucha gente apuntada, así que como comentábamos antes, la gente irá entrando, pero por respeto a la gente que ya está aquí y a Abel, que lo tenemos ya con nosotros, le voy a dar paso primero a Juan Francisco Torregrosa, que es nuestro presidente del Grupo Desarrollo Rural. Con el grupo estamos, como sabéis, intentando hacer este proceso participativo del tema del agua, que estamos súper contentos con la participación que está habiendo solo en el inicio, en el ciclo de conferencias, que es en el que estamos. Ahora nos toca en los próximos meses trabajar fuertemente en los grupos de discusión, los grupos de trabajo, los foros, es decir, queremos que la gente nos aporte para el territorio y para nuestra cuenca del Guadalquivir, para el ciclo del agua del río Guadalquivir, todas sus aportaciones. Y bueno, pues le dejo paso a Juan Francisco que nos dé unas palabras y queremos aprovechar bien toda la jornada de hoy, que tenemos hoy exclusivamente a ver Salvador de la Calle, que tenemos mucho, nos tiene mucho que contar, ¿vale? De todas las temáticas que aquí nos afectan. Juan Francisco, cuando quieras. Sí, muy bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos y en primer lugar, pues daros a todos la bienvenida a esta nueva conferencia de este ciclo de conferencias que estamos organizando desde el Grupo de Desarrollo. Como sabéis, estamos inmersos en este proceso participativo paralelo o complementario, más bien, a la tramitación administrativa de nuevo ciclo hidrológico por parte de Confederación Hidrográfica, en el que desde que se inició, pues teníamos la idea, evidentemente, de hacer aportaciones, hacer alegaciones a esta planificación hidrológica, teniendo en cuenta que nuestras aportaciones y nuestras alegaciones tienen que partir del consenso de todas las partes implicadas en el territorio en todo lo que tenga que ver con la gestión del agua. Así que nos pusimos en manos de Teresa, que nos ha diseñado un proceso a nivel técnico participativo impecable para que estemos preparados para poder hacer estas aportaciones. Estamos haciendo un diagnóstico, por un lado, para recopilar toda la información posible a nivel técnico, para para nutrirnos de toda esa información necesaria para cuando lleguemos al proceso participativo, que se complementa con este ciclo de conferencias, en el que, como se ha ido siguiendo de las conferencias anteriores, tenemos conferenciantes de primer nivel, tanto desde fuera del territorio como desde el territorio, que nos están ayudando a nutrirnos de información, a que mejoremos nuestro propio conocimiento de cómo se debe gestionar el agua, incluso del conocimiento de nuestro propio territorio y cómo funciona el agua en nuestro territorio, para que cuando lleguemos a la fase realmente de discusión y de aportaciones a este debate de las aportaciones al plan hidrológico, pues realmente tengamos toda la información. En cada una de las conferencias, pues uno aprende un poquito más y la verdad que está siendo enormemente valiosa, no me cabe la menor duda. Por mi parte, pues dar la bienvenida al presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, a Abel. Le mando un saludo desde aquí, desde Benamaurel, y también le agradezco muchísimo el compromiso que la Fundación está teniendo con nuestro territorio, cómo se está volcando para que realmente podamos sacar adelante un proyecto con la solvencia técnica necesaria para que hagamos un trabajo, valga la redundancia, solvente de cara a esas alegaciones a la Confederación. Y creo que de este modelo participativo, creo que no se ha hecho en ninguna parte a nivel nacional una forma de trabajar así a la hora de hacer esas aportaciones a los planes hidrológicos, y al final estamos hablando de la sabiduría colectiva. Estamos intentando implicar al mayor número de personas posible, al mayor número de actores posibles dentro de lo que tenga que ver la gestión del agua, desde las asociaciones ecologistas, regantes, ayuntamientos, en fin, cualquier persona, cualquier entidad que tenga algo que decir con respecto al agua, lo vamos a escuchar y es lo que queremos. Queremos mucha participación, la mayor participación posible, y para que cuando en septiembre, octubre, cuando toque entregar este documento, en esta fase de participación y en las sucesivas que habrá, evidentemente, también en la tramitación del plan hidrológico, pues seamos capaces de entregar algo que Confederación asuma, que es lo que pretendemos. No solo pretendemos hacer un trabajo de puertas adentro de nuestra casa, sino que también pretendemos que sea algo efectivo y que Confederación, que al parecer nos ha mostrado ya
es un paso importante que estemos como territorio dentro del esquema de temas importantes, pues que sea capaz de asumir los compromisos que desde aquí pactemos en el territorio con lo que yo siempre he pedido a todos los actores, que es con generosidad. Es decir, quitarnos de encima todos los localismos, quitarnos de encima todo lo que teníamos pensado hacia atrás y aprender lo uno de lo otro, que creo que es lo realmente importante. Así que por mi parte nada más, vuelvo a dar paso a Teresa, que nos presente a Abel, y por mi parte pues dar a todos la bienvenida y que sea una jornada fructífera como todas las que han sido de aquí hacia atrás, que estoy convencido de que han sido sumamente interesantes, y por supuesto animo a que después planteéis preguntas a través del chat. Tenemos un magnífico equipo técnico detrás, de Teresa, toda la gente del grupo, Eva, que hace un trabajo fantástico ayudándonos a llevar todo este ciclo de conferencias. Así que os animo a participar, animo a que le saquemos toda la pringue, como decimos aquí, a Abel, que seamos capaces de que nos conteste las dudas. Así que nada más, pues bienvenido a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Risco. Pues yo no quiero demorarme mucho, quiero darle las gracias a Abel, que lo he dicho en varias ocasiones, pero que esté con nosotros el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuando además tenemos la colaboración directa de bastante de sus miembros en distintas charlas, en distintos diagnósticos, en asesoramientos concretos, pues es doblemente un honor, ¿no? Tenerte aquí. Hemos tenido los contactos y yo directamente he disfrutado muchísimo solo, escuchándote por teléfono, dando justo los puntos que yo digo que eran como problemáticos para aquí, y enseguida te adaptaste a lo que te solicitábamos del territorio, porque bueno, tenemos aquí, no sé si ya estará entre los asistentes a Miguel Ortiz, de la Plataforma de Defensa de Río Castil, pero nosotros traemos en el territorio un conflicto fuerte donde, bueno, acaba Abel, ¿no?, de conseguir del alto tribunal la sentencia del pantano de Vizcarrués, que ya nos ha dejado una puerta abierta para otro tipo de zonas. Pero también tenemos otras problemáticas causadas por estas obras hidráulicas que nos vamos a plantear, y que estoy seguro que Abel nos va a dar muchísima información sobre ello, con el pantano de Negratín que tenemos que gestionar, y todos los pantanos de Portillo, San Clemente. Tenemos muchas obras aquí en el mismo territorio que tenemos que más bien conocer bien, diagnosticar, lo que comentaba Frisco. Estamos en ello, en la fase de diagnóstico, para conocer bien qué es lo que nos está ocurriendo, y entonces, bueno, pues mucha expectativa para escucharte, a ver, comentarte así para la gente que no esté, que los que estamos más metidos en este tema, pues conocemos tu trayectoria, pero para quien no, pues Universidad de Almería, abogado, das distintas asignaturas en esta universidad y eres experto además en participación y en gobernanza, eso que tanto vamos a tener que trabajar y gestionar y inventarnos aquí en el territorio. Y bueno, pues no quiero dilatarme más. A ver, te dejamos el espacio en este caso vamos a solo tenerte a ti. En otros espacios hemos tenido a un par de personas por lo menos, pero queríamos que estuvieras con el tiempo suficiente de que pudiéramos comprender un tema tan complejo como este. Y bueno, pues lo dicho, reiterarme, darte las gracias y dejarte el espacio, y luego pues comentarle a todo el mundo que normalmente después de la presentación de Abel, pues tendremos todo un espacio donde, bueno, Eva Jimena está siempre detrás, con todas las aportaciones, preguntas o inquietudes de la gente que nos acompañe, y como dice Frisco, intentaremos sacarte todo el partido que podamos para avanzar. Lo que he comentado también al principio, estas charlas se graban, y lo que queremos es que luego puedan difundirse más todavía, no solo la gente que esté aquí,
sino que podamos seguir utilizándonos a medio o largo plazo y que sea también material para poderlo trabajar y comprender mejor qué podemos hacer. Como Francisco ha comentado, nuestro proyecto no solo está relacionado solo con la aportación a alegaciones que queramos hacer al plan hidrológico, sino que además queremos incluso llegar a hacer un contrato de río en el territorio y que sea un espacio de gobernanza y participación a medio sostenible y a medio y largo plazo para hacer una buena gestión sostenible del agua, que es un recurso muy importante, ¿vale? No solo aquí, sino en todo el mundo, pero creo que aquí ya tenemos claro que queremos trabajar en ello. Así que muchas gracias, Abel, y ya te dejo. Muy bien. Buenas tardes. Lo primero que me gustaría decir es que me siento un poco abrumado porque lo que habéis o lo que esperáis de mí, no sé si voy a poder compartirlo, vamos, darlos aquello que me estáis pidiendo. Es una responsabilidad. Ante todo quiero agradecer a Juan Francisco, a Teresa Gómez Pastrana y a Eva Jiménez, pues las conversaciones que hemos tenido, la invitación y que estén asumiendo este proceso de participación de una forma tan entusiasta, ¿no? Porque esto es muy importante en la participación pública. Cuando los que la fomentan se lo creen, es realmente cuando tiene una trascendencia pública importante y transmiten a las personas que se aproximan al proceso esa honestidad. Esto es importante y yo cuando menos lo he visto claramente en vuestro proceso. Bueno, voy a poner la presentación. Si hubiera algún problema, pues ya me lo decís. Espero que no. Bien. Lo que voy a hablar es de las obras hidráulicas. Esto me recuerda a una persona que fue clave en el franquismo y que tenía un libro que se llamaba Hormigón. Hablar de obras hidráulicas es todo un problema, porque en realidad es algo muy pesado, ¿no? Pero vamos a tratar de tener una perspectiva distinta, una perspectiva que nos ayude a comprender qué función tienen las obras hidráulicas y cómo han evolucionado y en qué momento estamos respecto de la política que se ha seguido durante muchos años. Vamos a entrar primero en unos conceptos básicos. La primera cuestión es que la ley define qué es una obra hidráulica y dice que es una construcción de bienes que tienen naturaleza de inmueble y están destinadas y ahí hace un largo recorrido por distintas funciones que puede cumplir esa obra hidráulica. Son dos ideas importantes las que hay que retener ahí. De un lado, es una construcción, es decir, es una actividad que se realiza en el medio, cambiando el medio, y tiene relación con el dominio público hidráulico, tiene relación con el agua siempre. Es curioso, y como pueden ver en la diapositiva, que entre los conceptos que recoge la definición habla de corrección del régimen de corrientes. Esto es realmente un anclaje del siglo XIX. Un anclaje en el que la visión en la que se aproxima a la naturaleza, la ingeniería del siglo XIX, era que
que la naturaleza se había equivocado y había puesto agua donde el hombre no la necesitaba. Luego, la ingeniería estaba para servirnos y poner ese agua donde correspondía. Esto yo lo veo claramente en eso, porque además hay todo un discurso especialmente desde el año 33 con Lorenzo Pardo sobre esta idea, pero también anterior, pero especialmente desde aquel momento. Y otro elemento que es importante, que quiero destacar de esa definición, es que está mezclando churras con merinas, que está mezclando obras que producen un deterioro ambiental con obras que pueden ser de restauración y que por tanto son obras que lo que pretenden es restaurar el ecosistema deteriorado. No hace diferencia. Esto creo que es un error de la ley y debería de corregirse, ¿no? De hecho, existe todo un trabajo muy importante de restauración de espacios fluviales que incluso ha sido auspiciado por el Ministerio, a la vez que por otra parte se están construyendo esas. Es una contradicción que mantuvimos desde hace tiempo y seguimos manteniendo en el Estado. Pero ¿por qué hablo de deterioro? El deterioro, cuando estamos hablando de obras hidráulicas, es un deterioro fundamentalmente hidromorfológico. Tenemos una visión en la que el río parece que es una fuente de recursos y poco más, pero la ciencia nos ha enseñado que ese espacio fluvial es mucho más que un suministrador de agua. Y es muy importante en ese espacio fluvial que todos los elementos sigan vivos para que el ecosistema funcione. Si cualquiera de los elementos que ahí recojo, como son los caudales, los sedimentos, la conectividad a todo lo largo del río, o incluso la morfología que ha ido adquiriendo a través del tiempo el propio río, si alteramos cualquiera de esos elementos, estamos alterando el ecosistema y estamos alterando el hábitat que nos permite decir que eso es un ecosistema sano, que eso es un ecosistema en buen estado. Entonces, ese deterioro de los elementos es también el deterioro de ese cuerpo de agua, de ese río, y esto era algo que no se veía en su momento, se percibía evidentemente porque el río no era lo mismo, pero la ciencia nos ha ayudado a verlo con mucho más detalle. La incorporación con la Directiva Marco de Agua de la ciencia en nuestra aproximación a los ecosistemas acuáticos ha sido esencial para que veamos que las obras hidráulicas pueden ser útiles y son útiles en muchos casos, pero también constituyen un importante deterioro que en muchas ocasiones no justifica la realización de la obra. Entonces, dicho esto, hay dos tipos de obras hidráulicas que han sido fuente especial de conflicto. Uno han sido los embalses y otro las transferencias. La ley de 2001 cambió un poco. Antes todo el mundo entendíamos por trasvase los trasvases de ámbitos distintos de planificación. La ley cambió un poco y habla de transferencia para referirse al conjunto a las normas y al conjunto de trasvases. Los trasvases, pues la autorización de ese agua que se transporta de una cuenca a otra, y la infraestructura del trasvase, lo que llamamos el acueducto o la tubería en muchos casos, ¿no? Bueno, pues esa distinción hay que tenerla en cuenta con objeto de ver un poco de qué estamos hablando siempre.
Vamos a hacer ahora, sentados estos conceptos básicos, una aproximación a la evolución y al contexto de las obras hidráulicas. ¿Cuántos embalses tenemos ahora mismo? Pues aproximadamente unos 1.225. Y digo aproximadamente porque desde el 2010 no se ha actualizado la base de datos del inventario del Ministerio. Y esa es la base que he tomado para hacer referencia a ello. Me gustaría hacer alguna anotación sobre este gráfico porque todo el mundo sabe que se identifica la dictadura franquista por la inauguración de los embalses, ¿no? Pero esto no solo tiene que ver con la dictadura, esto tiene que ver también con nuestra transición y más allá de la transición, hasta la Directiva Marco de Aguas, podemos decir, el entusiasmo de las obras hidráulicas ha sido muy importante, como pueden ver en ese gráfico que les muestro. Entonces, no consideremos que es una política pasada, sino es una política muy reciente. Tiene que ver en muchas circunstancias con la evolución de la superficie regada en España, que, como ven, salvo cuando digamos, un valle que hubo con la entrada en la Unión Europea y la PAC, ha sido siempre una línea de incremento y que incluso ahora sigue siendo un incremento el que existe incluso en el 2019. Estamos en 3 millones con 8 de hectáreas, ¿no? En toda España. Eso es muy importante. En el ámbito de la Unión Europea es realmente muy importante esta fórmula. También esto hay que relacionarlo con qué ha sido del empleo. Es decir, se corresponde este aumento de del espacio de regadío, de la superficie regada y esta construcción masiva de obras hidráulicas, de embalses, concretamente de presas, se corresponde con el peso que tiene en el empleo la agricultura. Pues vemos que a partir de los años 70 se ha descendido considerablemente, y en la actualidad estamos hablando en el ámbito de España, nacional, de un 4%. Es una reflexión que les dejo. Por otra parte, se corresponde con el peso específico en el Producto Interior Bruto del Estado. Pues en el 2014 es del 2%, y ahora, hasta donde yo he podido ver, no ha cambiado mucho. Entonces, estos datos son interesantes para ver en determinada medida cuál es el contexto en el que se producen estas obras que tienen como peso o como destino fundamental el regadío. Veamos de forma muy somera que el número de embalses superiores a 50 hectómetros cúbicos son muy importantes. En este mapa podemos verlo con cierto detalle, y por otra parte también hay infraestructuras de transferencias que no son muchas, pero sí son importantes, ¿no? Y una de ellas la tenemos justo en nuestro territorio, en el que estamos hablando, la del Negratín Almanzora. Pero ya digo que no es la única. Hay otras en proyecto, otras discutidas, otras siempre discutidas, ¿no?
Pero estas son las que están funcionando ahora mismo, salvo Ebro, la del Ebro a Santander, Ebro a Yasa, que está en parte construida, pero no en su totalidad. Y todo esto yo creo que debemos completarlo con el diagnóstico que ha hecho la Agencia Europea de Medio Ambiente de cómo estamos avanzando en los objetivos de sostenibilidad que ven relacionados ahí al día de hoy. Esto es del año pasado, del 2019, no el siglo XIX, de 2019. Y veamos que en lo que tiene relación con el regadío y en lo que tiene relación con las presiones hidromorfológicas, es decir, las obras hidráulicas, no estamos cumpliendo los objetivos y además no tenemos perspectiva, no tenemos una perspectiva de cumplirlos en 2030, ¿no? Esto es realmente grave. Esto es realmente grave porque se acompaña de que hay también una ausencia de cumplimiento respecto de la protección de la biodiversidad. No olvidemos que nuestra salud, y ahora con los virus lo deberíamos de tener más claro, nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas. Entonces, pasar o pensar únicamente en determinadas productividades y olvidar que es la situación en la que estamos de cumplimiento básico de la protección está siendo frustrada, no es aceptable. No es aceptable. Hay que ver la realidad no solo en lo que mi actividad económica puede dar de sí, sino en la posibilidad de que las generaciones futuras, de que mis hijos, incluso mis nietos, puedan tener las mismas condiciones que yo tengo y que ahora mismo eso no está garantizado. No estamos alcanzando los objetivos necesarios para llegar a ello. Y estamos hablando de toda la Unión Europea. No solo nosotros, y por tanto nosotros también de una forma especial, porque la Comisión ha identificado en los planes, en los diagnósticos de los planes, nuestro incumplimiento en estas materias, ¿no? Entonces, es un incumplimiento colectivo en la Unión Europea. Hay muchos estados que sí lo cumplen, pero otros no, entre ellos nosotros, y nosotros tenemos que pensar en que no solo es nuestro territorio, sino que también es la posibilidad de que como Estado, de que todos nuestros ecosistemas nos permitan seguir manteniendo ese nivel de bienestar que queremos para nosotros y para nuestros descendientes. No basta con decir que vamos en la buena dirección. Hay que hacer algo más. Pasemos, una vez que hemos visto el contexto en el que estamos, una vez que hemos visto la necesidad de adoptar una perspectiva más rigurosa, más estricta en el cumplimiento de estos objetivos comunes, pasemos un poco a ver qué es una obra hidráulica en su propio ciclo de vida, porque la Comisión Europea considera que la única manera de tener una visión correcta de un proceso que produce impactos es haciendo un análisis del ciclo de vida completo. El ciclo de vida completo, en el caso de las obras, lo he tratado de simplificar en esta infografía que les muestro. No olvidemos que estamos hablando de una acción pública. Una acción pública con proyecto público
y además con una inversión pública, una inversión que es muy cuantiosa en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el primer elemento que debe respaldar una obra hidráulica? La necesidad, pero no una necesidad como idea que tiene la Confederación o que tiene un determinado político o que tiene un determinado grupo social. No, la necesidad como un análisis concreto y preciso, científicamente avalado, de que realmente esa obra es necesaria y por qué y para qué. Entonces, esa necesidad es el primer paso, o la identificación, descripción y valoración de esa necesidad. El segundo sería ver si es realmente la respuesta óptima, es decir, el estudio de alternativas. Después hay que evaluar ambiental y económicamente si esa obra es posible y si esa obra es recomendable llevarla a cabo. Entonces se adoptaría la aprobación de esa decisión. Es entonces cuando toma sentido el llamado interés general, que se ha utilizado de forma, digamos, bastarda, porque ese interés general se ha producido antes siquiera de que fuera algo más que una idea. Y no, el momento en el que ese interés general tiene que considerarse es ahí, pero la ley lo permite. La ley permite que podamos decir que una obra, un embalse o un trasvase es de interés general y todavía no exista un estudio de ese trasvase. La ley lo permite y esto creo que ha provocado unas expectativas y unas frustraciones importantes. Esto debería de cambiarse. Una vez que se adopta la decisión, se ejecuta, hay una recuperación de costes, pero con esta dinámica ya veremos los problemas que genera ese funcionamiento y luego, por último, el desmantelamiento de la obra y la restauración del ecosistema alterado. Esto sería, digamos, el ciclo de vida. En el bien entendido que una restauración nunca es dejar un ecosistema, porque el ecosistema pierde su madurez. Entonces está recreando un sistema que a lo mejor tardará 30 años en volver a tener un cierto parecido al que había. 30, 40, 50 o a lo mejor nunca, ¿no? Pero una vez que hemos visto el ciclo de vida, vamos a ver qué problemas genera este ciclo. El primero de ellos es que se sustituye ese estudio de necesidad del que hablábamos por una decisión autoritaria, simplemente porque yo tengo en este momento la representación popular o simplemente tengo el poder y considero que esto es importante y le atribuyo el interés general sin ni siquiera un estudio de su necesidad. Claro, eso crea unas expectativas que cuando la obra empieza a llegar a los gabinetes técnicos, pues el estudio de alternativas resulta una justificación de la obra y no en realidad un estudio de alternativas correcto, donde se valore cada una de las posibilidades y se decida sobre aquella posibilidad que es más adecuada y no la que a lo mejor quería ese interés general decidido por un político en su momento. Esto también, digamos que esta opción predeterminada que existía, lleva en muchas ocasiones a la banalización de la evaluación ambiental y económica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que intento es justificar de todas las formas posibles, incluso con convenios con la universidad, pretendo siempre, en cualquier caso, justificar
lo que ya he decidido, con independencia de cuáles sean los problemas. Y esto genera un conflicto social, ambiental y al final una sentencia que puede anular todo el proceso y haber ocasionado un gasto público y un gasto social y un enfrentamiento social muy importante. La decisión debe ser una decisión deliberada, participativa y yo diría más, debe de haber una codecisión. Cuando existe un conflicto social y ambiental por una obra, hay que pensarse mucho de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que decidir. Esto no siempre ha sido así y creo, bueno, no siempre, ha sido muchas veces de forma contraria y creo que las sentencias de las que estamos hablando deben de llamar la atención al poder público y a la administración que hace que ese poder público funcione para que cambien esta forma de actuar. La ejecución de las obras, cuando se hace todo de esa manera, pues al final los proyectos tienen muchas insuficiencias de estudios técnicos y geológicos, al final los materiales no son los que se pensaba, hay sobrecostes, hay modificaciones de proyectos, retrasos y al final los análisis que se han hecho sobre presupuestos y gasto efectivo de las obras son muy llamativos. Son muy llamativos, hay muy pocos proyectos, son realmente excepcionales en los que no se supere a lo mejor pues incluso un 30% de esto y a veces se duplica y triplica. Entonces, este es un problema que tiene que ver mucho también con el proceso de decisión y la maduración de ese proceso de decisión. Luego, en cuanto al funcionamiento, el mayor de los problemas, sin duda, es que no se han valorado ni se recuperan los costes que tiene, porque los costes, digamos que de alguna manera hay costes como los costes de funcionamiento, de la administración o del sistema de canalizaciones, de bombeo y de este tipo de cosas que en alguna manera sí se paga, pero los costes ambientales y los costes de la inversión se van perdiendo, se van yendo por el sumidero, de forma que al final hay una subvención de la actividad que no está clarificada, que nadie ha decidido, pero que todos la aceptan. Y esto es grave. Esto es grave porque supone una decisión social de financiar determinadas actividades y no otras. Y la sociedad tiene que ser responsable de lo que decide y conocedora de a quién quiere financiar y por qué. Entonces, eso debe paliarse con una mayor transparencia y con una recuperación de costes, incluidos los costes ambientales y del recurso. El desmantelamiento no aparece por ninguna parte. En los proyectos no se dice nada de desmantelamiento. Y eso es importante porque tiene unos costes importantes, desmantelamiento y restauración, evidentemente. Esto es otra omisión de no mirar la obra pública con como ciclo de vida completo. Esto es tal vez lo más importante que yo quería decir. Ciclo de vida completo es la única forma de aproximarse a una obra pública con el conocimiento científico y de gestión pública que tenemos ahora mismo. Y evidentemente con una participación pública en todos los ámbitos del proceso. No voy a detenerme
en esta infografía sobre los tipos de participación pública. Solo se los dejo ahí por su interés y si, bueno, si alguien pregunta algo después, pues estaré encantado de contestar. Deterioro de la obra hidráulica. Este es algo que está ligado, pero empecemos, digamos, por el elemento positivo. ¿El elemento positivo cuál es? Que el río tiene un conjunto de servicios ecosistémicos que realmente no estamos viendo en la mayoría de las ocasiones. Porque no estamos viendo nada más que algunos de carácter de abastecimiento, como el agua, que nos permite regar en no sé qué sitio. Pero es que el río alimenta todo un ecosistema que hace que nuestros cultivos en la calle sean más productivos, tengan menos plagas y funcionen mejor. O que tengamos miel o que tengamos otras aves que nos permiten, pues no solo elementos culturales o turismo, sino también el propio paisaje que llama a nuestro bienestar y que nos permite tener ese bienestar, y los servicios de regulación que impiden o que asumen perfectamente fenómenos extraordinarios como sequía o como inundaciones. Pues estos ecosistemas son objeto de deterioro por los impactos de una obra hidráulica. Aquí recojo los impactos más significativos de una barrera en el río, ya sea un embalse, ya sea un azud o ya sea cualquiera de ellos, ¿no? Y tampoco voy a detenerme en mucho detalle, pero sí les digo que se produce una alteración de las funciones naturales de esos ecosistemas, de la calidad del agua, se pierde calidad del agua y por tanto capacidad de regeneración de ese río, se pierde oxigenación y por tanto el río y el agua tienen más problemas para ser un hábitat de las especies que nos permiten subsistir y que nos dan el bienestar, y además hacen una acumulación de las contaminación. En otras palabras, si por ejemplo hay contaminación de nutrientes y el río está sin ninguna barrera, ese río regenerará en la mayoría de los casos esos nutrientes. Si tiene barreras, va a ser mucho más difícil que tenga esa capacidad regeneradora. Y el agua superficial con nutrientes puede no ser apta para beber. Y implementar un sistema para eliminar esos nitratos es muy caro. El río nos lo hace gratis. Entonces, bueno, pues esto nos indica un poco cuáles son esos servicios que en muchas ocasiones no vemos, ¿no? Además, suprime el transporte natural de sedimentos y entonces no es raro ver en las playas que se traen camiones de otros sitios para aportar arena a la playa. El río lo hace gratis, pero hay que dejarle que lo haga. Otro elemento, también las llanuras de inundación. Las llanuras de inundación son fundamentales para los ecosistemas y también para el propio río. Cuando eliminamos y ponemos defensas en esas llanuras o hacemos embalses, estamos eliminando ese servicio ecosistémico y estamos haciendo que cuando haya una avenida que el embalse no va a laminar suficientemente, al final las construcciones que hemos hecho en esas llanuras de inundación serán objeto de daños y por tanto de pérdida, y diremos, bueno, es que el río es malo. No, no es el río malo. El río hace lo que siempre ha hecho. Somos nosotros quien estamos
tapándonos los ojos y viendo dónde hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas, ¿no? Esto es lo que la ciencia nos ha ayudado y debemos de cambiar, ¿eh? También los embalses o las obras hidráulicas son un problema global que además afecta a derechos humanos, con poblaciones muy importantes desplazadas, o con la mentira de que los embalses son energía limpia cuando están produciendo electricidad. De eso nada, no son limpios porque están produciendo impactos ambientales muy importantes, y además tienen efectos pues de gases de efecto invernaderos y de problemas, como ya decía, en la conservación de la biodiversidad. No vamos a entrar en mucho detalle, simplemente os lo dejo y lo pueden ver. Esto nos lleva a esta fotografía de WWF que me parece muy llamativa, ¿no? El verdadero coste de una presa nunca aparece en el balance. Tendemos a ver las presas como un bien que nos permite utilizar el agua de manera más intensiva. Pero, ¿qué estamos perdiendo? Eso no quiere decir que todo embalse sea inútil, no. Eso lo que quiere decir es que no podemos hacer justo lo contrario, decir que todo embalse es bueno. Cada embalse, cada obra hidráulica tiene que sopesarse de una forma muy detenida e intensa para poder identificar que realmente es necesaria frente a todo lo que nos está ofreciendo en sí mismo el río. Y les dejo aquí también un análisis que hemos hecho en la Fundación sobre la recuperación de costes de los planes de 2015-2021. En este informe se reducía considerablemente los costes que se recuperan. Ahí hizo Joan Coromina un análisis estupendo de determinados costes, especialmente Andalucía. Leandro también, Francés, en fin, Nuria, Hernández, Mora. La Fundación tiene un equipo que estamos dedicados a esto y que nos está dando mucha información y de la que todos estamos aprendiendo, porque realmente si nosotros en la Fundación podemos hablar de economía, de otros aspectos del agua que no son nuestra materia concreta, es porque nos hemos ido formando de una manera interdisciplinar entre nosotros mismos, ¿no? Y entre personas de fuera, como estáis haciendo ahora mismo con este ciclo de conferencias vosotros. Es muy importante esa transdisciplinariedad que nos permita un conocimiento más efectivo de la realidad. WWF tiene también para obstáculos menores o no tan menores ese trabajo del 2009 hecho conjuntamente con AEMS, que es recomendable, y vamos concretamente a contar el caso de Vizcarrols, que yo creo que puede ser de importancia para esto que hablábamos del interés, del deterioro y el interés público de las obras hidráulicas. Digamos únicamente algún detalle. Esto está promovido por la Confederación. La obra de la que voy a hablar se promovió por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los beneficiarios son la Comunidad de Regantes de Alto Aragón y algunos ayuntamientos, especialmente el de Fraga. Ha habido una oposición de muchos movimientos sociales afectados. La propia Fundación ha hecho varios informes al respecto y ha habido organizaciones ambientales, en concreto SeaWildlife, Ecologista de Nación, ADENA y Amigos de la Tierra y Greenpeace, que decidieron recurrir
esas obras, lo hicieron también por otra parte los ayuntamientos afectados, y esta es la sentencia de la que voy a hablar. Como control del cumplimiento, la Unión Europea, la Comisión abrió un procedimiento de infracción por este asunto, y por otra parte la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han decidido que tanto la autorización del proyecto como su evaluación ambiental no son correctas y son nulas. ¿De dónde estamos hablando? Del Ebro, ya ven la cuenca en pequeñito ahí de situación, y dónde está el embalse, que es aproximadamente en la mitad. No pensemos que es el único embalse de esa cuenca. Estamos hablando de esa cuenca, tiene más de 15 embalses. Entonces es uno de los pocos espacios que están todavía vivos, con un río vivo. ¿Cuál era la clave del deterioro? La clave del deterioro son las masas de agua que se recogen en esta diapositiva. ¿Masa de agua qué es? Pues cuando hablamos de un río, pues hablamos de un tramo de río que tiene una cierta homogeneidad, y estamos hablando de 4 masas de agua que pasarían de un estado muy bueno o moderado a ser masas de agua modificadas. Entonces, es decir, pasarían a estar en mal estado. Y este es el deterioro. Y cuando hablamos de mal estado, no hablamos de que se va a alterar únicamente el tramo del embalse. No, es que se van a alterar tramos de río, aguas arriba y aguas abajo. Y esta alteración, este deterioro, es una pérdida de capacidad de sostener el ecosistema. Ya decía antes que la ciencia nos ha permitido tener un conocimiento mucho mayor de qué es el ecosistema y cómo nuestra salud como sociedad depende de esos ecosistemas, ¿no? Entonces, este es el problema, que la ley, cuando se produce un deterioro, exige que se haga un análisis muy riguroso, que no se hizo en este momento y que no se ha hecho en la historia en muchos casos, porque se ha pensado que el mero hecho de que se ostenta el poder es suficiente para decidir sobre los ecosistemas. Pero es que además aquí hay actividades de turismo activo, que están logrando que la población permanezca en ese paisaje y viva de ese paisaje y de ese río que permanece todavía vivo, el río Gállego. No solo se discutía el deterioro, los aspectos que se discutían era que no se había realizado un estudio de alternativas, que existían riesgos muy importantes de deslizamiento de laderas. Téngase en cuenta que cuando hay un embalse como este, una ola por un deslizamiento de ladera puede producir la rotura del embalse de materiales sueltos, que es la técnica que se pensaba utilizar para este embalse, y provocar un auténtico desastre. Pues eso no se había estudiado suficientemente, y además tampoco se había estudiado la recuperación de costes. Es decir, que solo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo solo se han fijado en uno de los elementos, pero había muchos más elementos de conflicto y de incumplimiento de la ley. Lo que ocurre es que con uno solo de ellos basta para que se anule, que es lo que ha ocurrido en este caso, pero podría haberse anulado por otros también. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿En qué consiste esta clave del interés público superior, ¿no? Pues vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una obligación de la directiva de prevenir el deterioro de todas las masas de agua. Esa obligación es la clave.
porque esa obligación hace que nadie pueda hacer nuevos deterioros. Y solo en unos casos muy, muy concretos y justificados se puede autorizar un nuevo deterioro. Y esta es la clave, que esa obligación de no deterioro, esa obligación de prevención del deterioro de todas las masas de agua, nos lleva a decir, oiga, en esas masas de agua, ¿usted adoptó todas las medidas que exige la Directiva Marco de Aguas? Pues no. Y una de ellas, si ven ahí, la C del artículo 39 del reglamento de planificación, dice que los motivos de del nuevo deterioro sean de interés público superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad supongan un logro de objetivos medioambientales, se vean compensados con los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible. Es decir, no me basta con que me diga que es de interés general porque lo ha decidido los representantes del pueblo a través de un parlamento. No, no. Estamos con un valor muy importante que es el de la conservación de los ecosistemas, que depende de nuestra propia subsistencia. Por tanto, tiene que haber un interés público superior. Usted tiene que adoptar un análisis científico comparativo en el que demuestre realmente que esa finalidad es de interés público superior. Y esto no ocurrió en Viscarrués. Esto es importante porque es, a final de cuentas, el motivo final, el motivo más importante por el cual la Audiencia Nacional anula esa resolución y el Tribunal Supremo dice, oiga, que es que usted me está preguntando porque al Tribunal Supremo lo único que pasó fue el saber si realmente había una equivalencia entre el interés general de la ley española, que se daba por hecho que lo tenía, y el interés público superior. Y entonces el Tribunal Supremo, con algún otro detalle, pero esto era el elemento esencial, el Tribunal Supremo dice y concluye que tiene que haber un plus, que tiene una cierta relación, pero no es equivalente. Y ese plus tiene que estar basado en estudios científicos, en un análisis específico de ese caso y en estudios comparativos. Y eso no se encuentra en el expediente. Esto no se hizo y, por tanto, anulan la obra. No es la primera vez, porque en el dragado del Guadalquivir ya dijo el tribunal que, oiga, este fue un pleito que puso WWF porque habían incluido el dragado en el plan hidrológico como quien incluye un parque en un pueblo, es decir, lo habían incluido sin existencia de esa justificación que estábamos hablando. Y aquello fue objeto de sentencias del Tribunal Supremo que determinan que no puede hacerse de esa manera. Pero aquí ya se cierra, con esta casación, se cierra ese asunto de una manera mucho más terminante y nos va a permitir una defensa clarificada de ese interés público superior como un interés que exige bastante más de lo que se ha hecho hasta ahora. Como anécdota, sin ningún tipo de... porque, en fin, ya este gobierno no está, pero cuando salió la sentencia de la Audiencia Nacional, el gobierno en aquel momento dijo, no, esto no va a ser un problema, vamos a aprobarlo de nuevo. Y esto, pues realmente es
es inaceptable. Desde el punto de vista social, yo creo que cuando existe un conflicto de estos, hay la necesidad política, sea quien sea el gobierno, de sentarse y de analizar el caso para conciliar intereses, porque no siempre se puede considerar que podemos hablar de un solo sector como el sector de regadío, en este caso, como el único legítimo para determinar si una obra se hace o no se hace. Esta sensación de que hay que ir una y otra vez a los tribunales a defender lo que la sociedad quiere, pues es un poco como la condena de Sísifos. Fíjense que en los presupuestos ha habido una visión diferente respecto de Viscarrués. Ha estado a veces previsto realmente y ahora realmente no lo está. Esperemos que siga así, que se decida aceptar la sentencia del Tribunal Supremo, porque un ecosistema es mucho más que un recurso. Un ecosistema forma parte de nuestra vida y de nuestra percepción de esa vida. Por último, quería hacerle referencia a otra obra, esta vez de una forma más próxima, y a los conflictos por darles una visión de esas dos obras hidráulicas más importantes. Por un lado, un embalse y por otro lado, un trasvase o una transferencia, que es concretamente la del Negratín Almanzora. Tengan en cuenta que son dos cuencas hidrográficas, las cuencas mediterráneas andaluzas y la del Guadalquivir, y cuidado, que también existe la intención de conectarlo con la demarcación hidrográfica del Segura. De hecho, hay proyectos en los que se ha otorgado ya derechos de uso de agua del Negratín Almanzora en el Segura, y hay algunos otros pendientes, y que la conducción, esta conducción del Negratín Almanzora, que tiene 120 kilómetros, que ha costado casi 200 millones de euros y que está en servicio desde el 2004, la gestión la lleva una sociedad anónima. Esto yo cuando me enteré me pareció sorprendente. Esto ha incidido también en cómo se gestiona. Pero a lo que yo quería referirme más concretamente es que un trasvase, con independencia de la utilidad que tenga, que la tiene en muchos casos, ese trasvase va para abastecimiento y para regadío, tiene unos límites, como ya saben, y ya hemos visto en la diapositiva anterior, pero siempre genera el traslado de un conflicto de escasez a la cuenca cedente y además un efecto llamada y un mayor estrés hídrico de la cuenca receptora, que se convierte en una presión cada vez más intensa sobre la cuenca cedente. Esto hace que las transferencias deban de ser analizadas con mucho más esmero, si cabe, que la de un embalse, y además estén controladas de una manera más colectiva y no como generalmente se controlan actualmente, ¿no? Son dos modelos distintos y aquí está padeciendo los modelos de agricultura tradicional frente a agriculturas intensivas que se están produciendo en el Almanzora. Esto ha generado un conflicto relativamente reciente, que los pozos de emergencia en una masa subterránea de agua que además tiene vinculaciones con el Guadalquivir y con el altiplano en el que nos estamos refiriendo. Además, sin contar con una desaladora en el Banco Almanzora, que por colocarla en un lugar inundable,
pues ahora mismo está, y por ser objeto también de un problema de corrupción, está ahora mismo sin servicio, sin prestar servicio y por tanto desplazando todas las presiones sobre el Negratín Almanzora. Por último, les quiero llamar la atención sobre un mapa colaborativo que me parece una excelente forma de conocer un poco el territorio en el que nos encontramos y que es el mapa colaborativo auspiciado por todo un equipo, con Leandro del Moral a la cabeza y que tiene mucho de estas cuestiones que estamos hablando. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, Abel. Le voy a dar directamente la palabra a Eva, que nos vaya comentando si hay alguna aportación, si hay preguntas, y aprovechemos este espacio, ¿vale? De ver todo lo que nos has contado, cómo nos afecta, ¿vale? Yo luego ya, si no, también haré alguna preguntilla. Bueno, pues parece que la gente se está empezando a animar ahora y acaban de llegar las primeras preguntas, pero ya de pronto tengo bastantes. Voy a empezar con una de, a ver si las localizo, con una de Alberto Marín y con otra de Pedro Castillo, y luego ya sigo porque me han llegado después y las tengo que leer primero. Bueno, Alberto Marín no hace exactamente una pregunta, sino que hace algún comentario que me parece relevante, ¿no? Más allá de las cosas que has comentado, pues apunta Alberto Marín, que muchas gracias por tu exposición, y que añade que entre las funciones de los ríos y afluentes, que yo creo que no hay que olvidar, está pues la conectividad ecológica, que es muy relevante y que aunque se intuía de tu exposición, pues entiendo que también es importante manifestarla. Un momento. Sí. La conectividad está recogida en una diapositiva en la que hablo de los elementos hidromorfológicos y está concretamente ahí. Tal vez no haya hecho el énfasis necesario, pero estaba. No me considero del todo culpable. No pretendía decirlo, sino que si yo también la he visto en la exposición. Por eso decía que lo que estábamos haciendo era resaltarlo, ¿no? Que entiendo yo que es un poco lo que hace Alberto. Te pregunta Pedro Castillo si según la Confederación Hidrográfica del Segura, 17 hectómetros cúbicos proviene del Negratín, destino riegos en Murcia. La cuestión es que yo no sé, o sea, no tengo los datos. Sí sé que existen aguas del Negratín que se han autorizado para el uso en la cuenca del Segura, por determinadas circunstancias de abastecimiento, y realmente ahora mismo, por ejemplo, sé que hay un proyecto que pretende conectarse con el final del Negratín Almanzora, hacer una conexión para poder acceder a ese agua. Esto lo puede ver en los proyectos, en la evaluación de proyectos del Estado. Está el proyecto y es ahí donde yo lo he visto. ¿De acuerdo? Pero no sé responder de forma precisa si 13, 2 o no lo sé. Eso no lo sé. 5. Vale. Gracias. Miguel Ortiz, bueno, aparte de darte las gracias por la exposición y darte la enhorabuena por la sentencia conseguida en el pantano de Viscarrués y bueno, pues que se proteja al río Gállego.
él entiende que los avances que consigamos en un lado pues son éxitos que podemos extrapolar a otros. Y entonces te quería pedir que por favor nos des tu opinión sobre en qué nos puede beneficiar esta sentencia de Viscarrués para el territorio del Altiplano de Granada, y en concreto él pregunta por el río Castril. Bueno, lo primero, la sentencia es un trabajo colectivo. Es decir, yo he sido, y digo yo, pues, hemos actuado dos abogados, María Soledad Gallego y yo. Y además, 5 ONGs, y además multitud de expertos que han aportado de forma desinteresada su conocimiento con informes técnicos, y que han hecho posible esto. Es decir, cuando vemos una sentencia no vemos la cantidad de trabajo voluntario de todo un movimiento social que está ahí presente. Claro, al final ves un papel con 3 a 8 páginas y dices, bueno, pues está muy bien. No solo está muy bien, es que es realmente extraordinario cómo un movimiento social que ha sido el que ha fomentado ese conflicto ha podido llegar hasta ahí. Entonces, yo soy un mero mecánico del asunto, ¿no? O somos, María Soledad y yo, unos, digamos, peones en el asunto, pero es realmente la sociedad, los movimientos sociales los que impulsan esto, con científicos comprometidos, ¿no? Empezando por Javier Martínez Gil y Pedro Rojo, que fueron los que iniciaron el tema de Viscarrués desde un punto de vista científico, ¿no? Es decir, oye, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, no, que hay mucha gente detrás, cierto es. Sí, pero me parece que me he despistado de la pregunta. No, que era hablando. Si había alguna, si había alguna lección que extraer para el río Castril. Sí, hay una lección clarísima. Ya cualquier obra hidráulica que suponga un deterioro de las masas de agua, cualquier obra hidráulica que tenga ese deterioro, tiene que ser objeto del 4.7, tal y como lo dice la sentencia del Supremo. Entonces, no basta con que diga, sí, esto es de interés general, no. Esto requiere que esté en el plan, que haya un análisis científico, que todo esto se haya estudiado de forma comparativa y específica. Todo eso es aplicable a todas las obras, nuevas. Las que están hechas, evidentemente no. ¿Vale? Lo que en el caso de Castril, pues como no es, como está en conflicto, porque ahí están las expropiaciones, se quiere terminar el tubo, se quiere terminar esa conducción, bueno, pues ahí tiene que hacerse un análisis más concreto y determinar hasta qué punto esto que yo estoy diciendo puede ser objeto de una nueva intervención, que eso ya no tengo conocimiento suficiente como para poder hacerlo. Perdón. Te pregunta Pedro Castillo si el embalse de San Clemente tiene graves pérdidas al situarse en terrenos kársticos. Es una cosa que está reconocida en el plan hidrológico y tienen previsto hacer una reparación. Pregunta si en tu opinión debería desmantelarse o arreglarse. Claro, lo que yo entiendo es que siempre que existe una nueva inversión importante como esa, ¿no? Hay que exigir que se haga un análisis, sobre todo si no se ha hecho evaluación ambiental en su momento, y que se haga un análisis
y una evaluación para saber si esa nueva obra, siempre que sea significativa, es decir, siempre que requiera una evaluación ambiental, por ejemplo, ¿no? Si esa nueva obra que se va a llevar a cabo sería aceptada en los términos del conocimiento científico actual y de la normativa actual. Pues al hilo así un poco de lo que acabas de comentar, la siguiente pregunta de Antonio Figueroa tiene que ver un poco con la evaluación ambiental y nos estaba preguntando, bueno, pues entiende que es uno de los principales puntos débiles del análisis de proyectos y de la evaluación ambiental de planes y programas y está recogida como un aspecto sustancial de la Directiva de Evaluación Ambiental. Y pregunta si está regulado su contenido y alcance en alguna otra norma o al final pues queda un poco al arbitrio de las instituciones y los técnicos de la administración. No sé si me has oído toda la pregunta o se ha cortado. Toda la pregunta no la he oído, pero si Sí. yo te digo lo que he oído y así tú ya me complementas. Eso es. Lo que he oído es que cuando hay que adoptar una decisión de ese tipo, sí, eso tiene que ser participado o la administración tiene la posibilidad de hacerlo sin un análisis suficiente, ¿no? ¿Sí? Más bien era, bueno, tiene que ver con esto, pero también dice que si está regulado en alguna norma o si está específicamente puesto qué hay que hacer o al final pues queda un poco al arbitrio de las instituciones y los técnicos de la administración. Sí, se aplica la directiva de evaluación de impacto ambiental, que es la directiva 2011/92. Esta directiva establece que tienen que ser objeto de evaluación no solo los proyectos, sino también la modificación de los proyectos. Y la jurisprudencia lo que ha dicho es que para la modificación del proyecto no tiene que ser objeto de evaluación, salvo que estemos hablando de una modificación significativa, no cualquier modificación. Y entonces el análisis debe ir en ese sentido. Es decir, ¿qué modificación se pretende hacer? ¿Es una modificación que sería por sí misma objeto de una evaluación de impacto ambiental? Conforme a la directiva. Cuidado, atención, que lo de la declaración simplificada, perdón, lo de la evaluación simplificada no lo dice la directiva, lo dice la ley española y desde mi punto de vista con grave incumplimiento de la legalidad. Entonces, lo que tenemos que ver es si la nueva modificación que se va a hacer es, por tanto, objeto de evaluación o no, porque eso es lo que determina que haya un proceso de participación y determina si la administración lo hace sin estas consideraciones, pues siempre cabe acudir a los tribunales para eso. Aunque ya es una pena que haya que acudir a los tribunales todo el rato. En cualquier caso. Como comentabas antes, ¿no? Dice Miguel Ortiz que bueno, confirma que está conectado ya el trasvase Negratina-Almanzora con el trasvase Tajo Segura y la siguiente pregunta que te hacen es de Manuel Mercado, que pregunta que el concepto de buen estado de las masas hídricas es el que condiciona la aprobación de futuras obras hidráulicas. No, esto es una pregunta, parece, sí. Que pregunta si el concepto del buen estado de las masas hídricas es el que condiciona la aprobación de futuras obras hidráulicas y ligado a eso pregunta si esto, ligado con el interés público superior o la falta de interés público superior, puede condicionar la anulación de algunas obras que ya se están realizando o que están en litigio. Sí, evidentemente esta sentencia del Tribunal Supremo va a tener incidencia sobre pleitos que ahora mismo dependen del 4.7, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque esos procedimientos pueden introducir perfectamente la sentencia y cambiar incluso cambiar la argumentación que hasta ahora mismo ha tenido el pleito, ¿no?
el 4.7 y el 39 del reglamento de planificación, 4.7 de la directiva y 39 del reglamento de planificación, suponen, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, supone una palanca importante para la sostenibilidad de las obras hidráulicas y entonces puede tener una incidencia y va a tener una incidencia en los procesos nuevos, ¿eh? No en las obras que ya están construidas, salvo en modificaciones como estamos hablando, ¿no? Sí, como hay muchas intervenciones, hay algunos comentarios que lo voy a dejar para el final y voy a ir centrándome en las preguntas. Te voy a hacer dos de seguida. Una que hace Pedro Castillo, que pregunta qué te parecen las transferencias a la Almanzora incumpliendo las reglas del trasvase, utilizando las cesiones de derechos. Y también te pregunta Mónica Sastre que si que las expropiaciones que se están llevando a cabo para realizar las obras de emergencia para la conducción de abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo, que se basan en el Real Decreto 1419 del 2005, que si están caducas. Que si consideras que están caducas. Sí, la primera me habías dicho, porque la de las expropiaciones, la primera me habías dicho, ¿cuál era? Perdona. Sí, las transferencias a la Almanzora, incumpliendo las reglas de trasvase. Las cesiones. El Tribunal Supremo, como sabéis, ha dicho que la contabilización de los contratos de cesión está fuera de la planificación. Eso a mí me parece un despropósito. Pero el caso es que así lo han interpretado. Yo creo que eso debe cambiar, de esa jurisprudencia debe cambiar, porque entiendo que cuando se hace cuando se pone un tope en la planificación, los contratos no pueden estar por encima de la planificación. La planificación es el elemento básico para conseguir el buen estado de las masas de agua. Y por tanto, no se puede, o no se debe, mejor dicho, no se debe superar esos límites, porque entonces podríamos estar produciendo un deterioro que está prohibido por la directiva. Entonces, ese, desde mi punto de vista, es el argumento que llevaría a cambiar al Tribunal Supremo esa jurisprudencia de la posibilidad de trasladar más agua que la establecida en los límites, porque por esa regla de 3 podríamos estar deteriorando los ecosistemas acuáticos. Y respecto de la pregunta de si cuál es la clave, si el buen estado de las masas de agua para determinar las obras, la clave es el deterioro. Que haya un deterioro o no haya un deterioro, esté la masa de agua en buen estado, en mal estado o en muy buen estado. Porque también el hecho de que esté en muy buen estado y baje a buen estado simplemente es un deterioro. Entonces, lo importante es el deterioro. La jurisprudencia ha dicho que el deterioro se produce cuando uno de los parámetros se deteriora. No es preciso que exista un deterioro de todos. Y en cuanto a Mónica, encantado de que me estés escuchando. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Mónica y yo, pero nos estuvimos viendo en un tiempo un poquito más, cuando estaba más de moda el tema de las cesiones de contratos. El caso es que no conozco suficientemente esos expedientes como para poder afirmarlo en un sentido o en otro. Entonces, ahí lo siento, pero no tengo esa posibilidad porque no conozco esos expedientes suficientemente. Gracias. A ver, un segundito que voy apuntando todavía nuevas preguntas que siguen llegando, que esto se me está desbordando. A ver, la siguiente pregunta es de Pedro Castillo y te pregunta si sabes o si conoces si hay más proyectos de presas en el Guadalquivir.
Y otra pregunta de Graciela, te voy a ir haciendo varias para que me dé tiempo a seguir yendo, ¿vale? Y yo las apunto. Pregunta Graciela Ferrer si el concepto, como el concepto de interés público superior ya está definitivamente aclarado y diferenciado del interés general desde el punto de vista jurídico, si esto es así, o sea, si con esta sentencia ya hemos conseguido esta diferenciación y si a partir de ahora se tiene que aplicar en todas las obras. Y Juan Francisco Torregrosa, nuestro querido presidente, nos pregunta si es compatible una visión poco intervencionista en materia de infraestructuras hidráulicas con un modelo de desarrollo agrícola hiperintensivo para abastecer al modelo de consumo actual de tener mucha oferta de todo en todo momento. Y con estas tres te voy dejando y sigo. Vale. Vamos a ver. Si estás sentado, el concepto... Bueno, Graciela, buenas tardes. Gracias por escucharme. El concepto, sí, podemos decir que nunca, es decir, saldrán nuevas dudas sobre el concepto de interés público superior, porque ya es diferente al interés general y, por tanto, habrá que definirlo porque es un elemento clave, ¿no? Va a haber más sentencias, va a haber más conflictos, pero ya tiene que aplicarse de esa manera diferenciada por todas las administraciones. Ya están sujetas a eso. Ya lo estaban antes por el derecho comunitario, pero ahora por el propio reconocimiento que ha hecho el Tribunal Supremo. Entonces es un paso importante, pero no acaba aquí el tema, ¿no? En cuanto a los modelos que preguntaba Juan Francisco, efectivamente existen un modelo de agricultura intensiva que yo creo que en sí mismo no es incompatible con con la gestión del agua que se haga o la gestión del agua que establece la directiva. Lo que es incompatible es cómo se está gestionando. Y lo que es incompatible desde mi punto de vista es cómo se está produciendo un estrés cada vez mayor. Es decir, que la cuestión es cómo debemos moderar ese modelo intensivo para que solo sea posible cuando tiene una cierta sostenibilidad, cuando tiene unos ciertos beneficios respecto a los problemas que genera. Un modelo en sí mismo no es incompatible, es cómo se está utilizando ese modelo en un territorio y en un lugar determinado, ¿no? Porque, bueno, eso es clave, ¿no? Desde mi punto de vista. Es más fácil, evidentemente, que un modelo intensivo se produzca o tenga incompatibilidades con una gestión sostenible. Es más fácil que un sistema tradicional, evidentemente, o que un modelo sostenible y ecológico. Pues sí, evidentemente, pero tenemos que ir al caso al territorio, al cómo se está gestionando concretamente para tener en cuenta esas incompatibilidades. Creo que se me ha quedado una pregunta en el bolsillo. Sí, creo que era la primera de lo de los proyectos de presas, de Pedro Castillo, que si sabes si hay más proyectos de presas en el río Guadalquivir. Creo que no. Hasta donde yo sé, no, pero yo creo que si estuviera por ahí el jefe de la oficina de planificación o alguien de la Confederación podría contestar mejor que yo, porque no tengo esa posibilidad de saber qué gestión. Hasta donde yo he leído, no, pero no tengo certeza. Bueno, me gustaría saber si tiene hueco ya para...
para tener alguna prestación. Bueno, decía, os comento una anécdota en ese sentido. En un procedimiento judicial, precisamente de este tipo, le preguntaban, era un catedrático de geología, que es Antonio Casas, estaba en una declaración ante el tribunal y entonces le decía, bueno, ¿y cómo es que está usted en informes de las presas que hay? ¿Es que todas están mal? Y entonces él le respondía eso se lo preguntó el abogado del Estado, ¿no? Y entonces él respondía al tribunal y a él mismo le decía, mire, en los años 80, 60, 70 y 80 se hicieron las presas que eran las más, digamos, adecuadas para hacer, ¿no? Ahora mismo las cerradas que quedan son cerradas con muchos conflictos. Entonces, desde un punto de vista geológico, las mejores presas ya se hicieron. Ahora mismo estamos en eso razonaba él y el tribunal asentía. Normal. Ya han pillado todos los mejores sitios, ¿sabes? Es así. Eso es. Bueno, te pregunta María José Linares por un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? Los costes ambientales, la integración de los costes ambientales en las obras hidráulicas, que ella entiende que hasta ahora pues no están bien integrados y que son una de las grandes deficiencias de los procesos de prevención ambiental. Y pregunta, aquí bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se podría profundizar en su estimación y o cuantificación? Ahí es nada. Apúntate esta que te voy con más. Vale. Pregunta Javier Calvo sobre los conflictos enquistados en territorios donde la presión de la administración es muy fuerte para la realización de un embalse y ha prácticamente desgastado la oposición social, especialmente en territorios con poca población que condenan al río. Y claro, hace la reflexión es decir, sin una fuerte oposición social es difícil preservar un ecosistema fluvial frente a un proyecto hidráulico. Otra gran pregunta. Graciela vuelve a preguntar que si el artículo 4.7 se ha de aplicar a todas las obras hidráulicas previstas en planes de cuenca y planes de prevención de avenidas, aunque estén aprobados pero no en ejecución. Pregunta. Y Frisco nuevamente vuelve a preguntar si es lógico que 1/3 de las dotaciones de todo el Guadalquivir, o sea, 400 hectómetros cúbicos que nos contaba el otro día Joan Corominas, estén destinados a un monocultivo de arroz en la cola de la cuenca. ¿No es desproporcionado respecto a toda la cuenca? Da la impresión de que las infraestructuras de la cuenca estén pensadas para que no falte agua para esas dotaciones. Y de momento lo dejamos aquí y luego seguimos, que todavía queda. Vale. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, los costes ambientales. Los costes ambientales ya he recogido en la presentación, no he podido profundizar mucho. Efectivamente, los costes ambientales no es que no hayan sido tenidos en cuenta en las obras hidráulicas, es que no han sido tenidos en cuenta en la planificación en general. Y de hecho la Comisión Europea le ha tirado de las orejas a España precisamente por eso, entre otras cosas, por eso, porque no tiene una transparencia y está sobreestimando la recuperación de costes. O sea, no analiza suficientemente los costes ambientales y del recurso y, por otra parte, sobreestima la recuperación de costes que tiene. Esto es algo reconocido ya por el gobierno y, de hecho, están intentando cambiarlo en esta planificación porque era uno de los reproches importantes en la segunda. ¿Cómo estimarlos? Hasta ahora mismo, lo que se ha hablado más es de qué coste tiene restaurar. Y entonces, las confederaciones, las más, digamos, las que más han contribuido a
a pensar sobre esto, dicen, bueno, pues vamos a poner las medidas. Las medidas ambientales van a ser el coste ambiental. Entonces yo voy a ver cuáles son todas las medidas ambientales y ese es el coste ambiental. Pero eso deja en manos de la Confederación determinar la cuantía y los costes. No es lo adecuado. Lo adecuado es, si quiere utilizar el criterio de las medidas necesarias para restaurar el medio o para reducir el estrés hídrico, por ejemplo, bueno, pues hazlo, pero hazlo completo, no solo las que tú has decidido, sino todas las que son necesarias conforme a el análisis de la demarcación. Y yo diría más, incluso al análisis masa de agua a masa de agua. Que sería el análisis desglosado de más detalle. Ese sería un poco lo que creo que hemos hablado nosotros de alguna manera en la Fundación y de hecho pues es un poco en lo que venimos trabajando. De hecho, pues estamos elaborando un estudio para WWF que yo creo que puede ser de interés en este sentido cuando salga a la luz. Los casos enquistados en lugares con poca población. ¡Buah! Esto realmente es un problema porque los movimientos sociales, como decía antes, son realmente un acicate muy importante en el control social de los poderes públicos, pero en los casos en los que estamos hablando de situaciones enquistadas, pues yo creo que ahí solo quedan como recurso las ONGs ambientales. Estas son las únicas que están ejerciendo un control social al poder público en ese ámbito y además voluntario. Es algo muy encomiable y que no valoramos suficientemente el papel que hacen estas ONGs, ya sean locales, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Es un papel extraordinario. En cuanto a la pregunta del 4.7, ¿qué ocurre con los planes que tienen medidas ya que les afectaría el 4.7? El hecho de que estén en los planes no significa que estén aprobadas. Es decir, que el hecho de que estén en los planes es únicamente que los han puesto en una lista. Pero si no han hecho el análisis específico del 4.7, en algunos han hecho unas fichas que eso, vamos, es como un test, ¿no? Como si se sienta alguien a hacer un test y pone que todas están justificadas por esto, por lo demás allá. Eso no es válido desde el punto de vista con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo. Entonces, esto debe ser objeto de revisión en este tercer ciclo y solo recoger aquellas que realmente tengan un estudio en las condiciones que dice el Tribunal Supremo. Y por último, en cuanto a los 400 hectómetros cúbicos, lo cierto es que no tengo el conocimiento como para poder responder a eso. El río, ¿no? El río tiene una cierta entropía, no es lo mismo el agua del Negratín que el agua de estos 400 hectómetros cúbicos, ¿no? Pero yo, digamos que en honestidad no sabría responder exactamente o razonar por qué sí o por qué no esto es desproporcionado. Bueno, gracias. Es que es una respuesta complicada, sí. Siguiente tanda.
Pregunta Pedro, ¿por qué el altiplano, por compensaciones, por qué el altiplano no ha tenido compensaciones a pesar de ser un gran afectado por la construcción de grandes presas, donde ha perdido miles de hectáreas de gran valor agrícola y ecológico? Leandro del Moral te pide alguna sugerencia para que podamos utilizar este proceso de reflexión y elaboración social que estamos elaborando aquí en el altiplano, impulsado desde el propio territorio, en el proceso luego de formal, o sea, en el proceso formal de participación en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿no? Como si se contempla que haya alguna forma de exigir cumplimientos, ¿no? Que no se nos escuchen y nos dé una respuesta de bueno, y ya está. Pregunta también Tere, una pregunta también complicada sobre costes sociales. Pregunta que qué peso específico tiene en los informes previos de realización de las obras hidráulicas el peso social deputadas por embalses. No pone el ejemplo que hay en San Clemente, que tenemos muy cerquita, y que afectó a poblaciones que se les causó desarraigo y distintas consecuencias. Y que existen estudios, sentencias, etcétera, de coste social sobre estos temas que se derivan de estas grandes infraestructuras. Y Miguel Ortiz pregunta si se podrían extrapolar también, esta sentencia conseguida, si se podría extrapolar también al deterioro de una masa de agua que puede ocasionar la dotación de caudales ecológicos de un río en los planes hidrológicos. Y ya Espérate, después... eso no lo entiendo muy bien. ¿Cómo es eso? Entiendo yo que pregunta, ¿no?, si esta sentencia podría ser extrapolable a los deterioros de las masas de agua que podría considerarse porque no pueden dar caudales ecológicos en el plan hidrológico. Algo así, pero bueno, si Vale. él no lo puede... Bueno, yo hablo de caudales ecológicos y esto también, ¿no? Bien, vamos a ver. Altiplano y compensaciones grandes presas. Las compensaciones han venido siempre por reivindicaciones. Es decir, aunque contempla la ley las compensaciones han sido papel mojado en la medida en la que las administraciones locales y los movimientos sociales no los han reclamado. Tener en cuenta también que muchas veces los movimientos sociales son los que promueven esto y dicen, no, yo no quiero compensaciones, lo que quiero es que no lo haga, ¿no? Pero una vez que está hecha, las compensaciones, pues ya digo, son una reivindicación más de los ayuntamientos y dependen en muchos casos de lo que los ayuntamientos y los movimientos sociales hayan promovido. Porque el cumplimiento de la ley no se hace en muchos casos de oficio, sino más bien a demanda. Entonces, comprender esto es también comprender o explicarse en alguna medida por qué en un determinado lugar no hay o no se han realizado. Porque la administración no ha sido lo suficientemente correcta en la aplicación y pues ha faltado una cierta presión de los ayuntamientos. Eso en términos generales, ya caso a caso habría que analizarlo. Leandro, muchas gracias por estar aquí, tan ocupado como estás y por escucharme, ¿no? Para exigir el cumplimiento, yo creo que esta sentencia tiene que ser objeto de una reflexión importante para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y para todas las confederaciones. En el sentido de que hay algo que deja muy claro, y es que no vale con meros formalismos, no vale con que un director de planificación o un técnico determinado diga que esto está justificado porque le parece. No.
La administración tiene la obligación de justificar con estudios, con análisis técnicos, científicos, aquello que dice. No basta porque lo diga en un documento que lo aprueba el Consejo de Ministros, eso por sí mismo no lo legitima. Y eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Entonces, oiga, Confederación, no haga más esta, y digo esta o cualquier otra confederación, no haga, digamos, simulacros o justificaciones que no están basadas en análisis científicos comparativos específicos y que esos están colgados en una página web para que cualquier persona pueda accederlo y contemplar que efectivamente esa justificación que dice tiene sentido. Entonces, yo lo que diría es que basta de alguna forma de esa verdad oficial y vamos a la verdad material. Si realmente esa verdad material existe, pues justifíquela, pero no diga que esto es así porque le parece, ¿no? Que es lo que ocurrió en Viscarrués y es lo que el Tribunal Supremo dice que no vale, que eso no puede ser justificación, que si lo puede ser para una norma nacional que dice que es de interés general, no lo es para la directiva y el artículo 4.7. En cuanto a caudales ecológicos y deterioro, bueno, los caudales ecológicos también María Soledad y yo hemos ganado un pleito que ha promovido SeaBirdLife y que es en relación a caudales ecológicos. Entonces, perdón, esta no lo promovió SeaBirdLife, sino los movimientos del Tajo. Es que hay otra de caudales que sí lo promovió SeaBirdLife, pero a la que me voy a referir no. En esta del Tajo, en esta sentencia del Tribunal Supremo del Tajo, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, oiga, usted no puede dejar ninguna masa de agua sin caudales ecológicos. Y esos caudales ecológicos tienen como finalidad conseguir el buen estado. Así es que póngase las pilas y en esta planificación tercera, del tercer ciclo, en esta tiene que poner caudales ecológicos completos, no solo mínimos, completos en todas las masas de agua. Esto ya no se está cumpliendo. Y sin embargo la sentencia lo dice claramente. Entonces, bueno, pues ahí hay trabajo para hacer y también trabajo para Leandro en las alegaciones que yo siempre he admirado a Leandro porque no comprendo cómo hace tantas cosas. Yo cuando sea mayor quiero ser como él. Y yo también. Últimos dos comentarios y cerramos por hoy. Los hago, te dejo la palabra para que tú cierres y luego pues directamente que Tere clausure. Antonio Amarillo te da la enhorabuena por la clarificación, la exposición. Eso lo han hecho varios, aunque no lo he dicho, pero también lo han hecho otras personas. Muchas gracias. Ahora que los regantes insisten en un plan de infraestructuras al igual que se va rescatando a otros sectores, pues se podría argumentar que el artículo 46 del texto refundido de la Ley de Aguas prevé que las actuaciones se revisen cada 6 años, porque dice que esto es debido a que insisten en que no se han ejecutado en 15 años ninguna gran obra. Y Frisco hace también otra reflexión y dice que es curioso cómo el hombre ha realizado durante siglos infraestructuras que han sido capaces de enriquecer la biodiversidad de nuestros entornos, como las acequias tradicionales con las vegas de nuestros municipios, y cómo las nuevas infraestructuras con infinidad de medios producen impactos totalmente contrarios, afectando muy negativamente a los entornos. Y con esto yo doy por finalizada.
si quieres comentar algo más a lo que has ido comentando y a estas reflexiones. Y bueno, Tere, todo tuyo después. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo, Antonio. Muchas gracias por las apreciaciones. Estoy de acuerdo, Antonio, en que las nuevas obras no solo tienen que ser objeto de un informe de viabilidad, es que tienen que ser objeto del 4.7. Todas las infraestructuras que tengan su incidencia en el deterioro de las masas de agua, ya sea de forma directa o indirecta, le es aplicable el artículo 4.7 de la directiva y 39 del reglamento de planificación. Y esto es importante porque si no se ha hecho, no está legitimada para poder aprobarse. Luego, también creo que un elemento de análisis y de debate es precisamente que la revisión de viabilidad que establece la Ley de Aguas debe ser objeto de un análisis no meramente formulario, sino un análisis material científicamente contrastable. Y por último, en cuanto a las infraestructuras tradicionales y las infraestructuras actuales, esa reflexión pues es la reflexión de la tecnología. Es decir, la tecnología nos ha hecho, hemos ganado bienestar con la tecnología, pero también hemos utilizado mal la tecnología. La tecnología es neutra en sí mismo, es decir, la tecnología en sí mismo, bueno, la tecnología no tanto, es la ciencia, el conocimiento es el que es neutro, ¿no? La tecnología, que es la aplicación de la ciencia, pues a veces se realiza de una manera muy negativa, muy adversa, ¿no? Y creo que esto nos debe llevar a la reflexión de que no toda tecnología es aceptable y no todo uso de la tecnología fundamentalmente es aceptable y que no hay que identificar tecnología con conocimiento y conciencia porque es otra cosa y no todos los usos están legitimados. Yo nada, quiero agradecer, siento no haber podido contestar muchas cosas que no tengo un conocimiento específico y agradezco a muchos la confianza y que han tenido al escucharme y el interés en escuchar mis respuestas que muchas veces pues no han podido llegar a donde se esperaba, ¿no? Una cosa que me recuerdan, que los costes sociales, no sé si te acuerdas de esa pregunta de los costes sociales referidas a San Clemente. Pues lo ya que hemos con hablado de los... Sí, hemos hablado de los ambientales, pero no de los sociales. Los costes sociales, que es otra cosa que también nos marca la directiva, pero que también está ausente. Sí, fíjate que los costes sociales, o fijaos que los costes sociales, igual que el conflicto social, debería ser objeto del análisis de la Directiva 2011/92 de la evaluación de impacto ambiental. Es decir, cuando se hace evaluación de impacto ambiental, no se hace un análisis de costes, casi de nada, pero debería hacerse ese análisis de los costes que supone el conflicto social que genera, o los costes sociales de cambios en las costumbres, los usos o las actividades. Esos costes sociales, y yo he insistido en muchos procedimientos en ello, porque cuando hay conflictos especialmente los costes sociales son muy altos, ¿no? Generalmente. Y sin embargo eso no se valora. Pues, en fin, dice la directiva que todos los efectos de una obra, incluidos los sociales, tienen
que identificarse, describirse y valorarse. Pero esto no lo suele exigir la administración y el promotor no lo hace. Y entonces, pues deja en manos de los alegantes, entre los que me encuentro, insistir en que no está completo. Esto todavía no ha llegado a los tribunales, pero espero que algún día, en una de esas ocasiones que vamos poniendo todos los agravios que tiene el proyecto, pues algún juez decida entrar en ello. Gracias. Pues muchísimas gracias. A ver, sabía yo que sí que teníamos todo un espacio aquí para profundizar. De nuevo, gracias. Yo creo que han sido 2 horitas que hemos tenido de intercambio de información y el debate ha sido muy amplio. Yo me quedo con esos costes sociales, me toca a mí la parte sociológica medioambiental, la que yo noto siempre más ausente y que la estoy viendo aquí en el territorio. Quiero hacer, por eso he hecho esa pregunta, un alegato sobre también el coste social, no solo de el envase de San Clemente, sino toda la historia que tenemos ahí sin recopilar de esta población, ¿no? Que estuvo desplazada y que se desplazó y está arraigada a esa tierra que no se toma como tal y que encima tampoco tenemos un resultado importante, ¿no? Es decir, encima no está dando los frutos que necesitamos, ¿no? Entonces, pues nada, darte las gracias. No sé si Frisco quiere algo más para despedirnos y lo dejaré aquí porque me parece que hemos cubierto de más y que se vuelven a abrir otro montón de temáticas que vamos a tener que trabajar. Esto es... Sí, no, yo por mi parte simplemente agradecer a Abel este rato que hemos echado, que ha sido la verdad que muy fructífero y la cantidad de comentarios, de preguntas, pues en fin, así lo atestigua. Y por mi parte agradecer a todos los que nos habéis acompañado y a todo el equipo técnico, que lo hacéis todo mucho más fácil. Y nada, pues invitaros a la siguiente conferencia y que ya nos quedan poquitas para terminar este ciclo y que sigamos nutriéndonos de este conocimiento que también nos está veniendo a todos en el territorio para poder abordar este proceso participativo con la mejor información posible. Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos la siguiente. Exacto, yo recordar que, bueno, hay cosas que ya ha adelantado Abel, lo digo para la semana que viene, con esto del tema social, vamos la semana que viene a hablar sobre patrimonio, nuestro patrimonio y todo lo que hay ahí, que también nos ha sorprendido, ¿no? Que en el plan hidrológico pues no esté tan presente, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y luego tenemos también, como comentabas tú en algún momento de la charla, el tema también por ejemplo, el turismo activo o otro tipo de economía que nutre a poblaciones como las nuestras, que tenemos otro montón de temáticas que nos afectan por el tema de la despoblación y que tenemos unos recursos que estamos ahí cuidando, pero al mismo tiempo lo estamos explotando en el buen sentido de la palabra, conservándolo al mismo tiempo, sosteniblemente, económicamente, y que en cambio pues no se le da el valor, ¿no? que tienen y están por ahí, ¿no? Entonces, animo a la gente a que esté la semana que viene con todos esos nuevos cambios de usos. También tendremos otro tipo de agricultura regenerativa y otro tipo de cuestiones que tenemos ya como alternativas. Y nada, pues nuevamente dar las gracias a todo el mundo por su participación y sobre todo pues todas las preguntas que te han hecho, Abel, que creo que ha sido la persona que más ha generado debate en este tipo por el momento, en este tipo de charlas, ¿vale? Pues muchas gracias. Por aquí, a ti, encantada. Y nos despedimos. Hasta
Nos vemos en la próxima.